Lo que tengo que decirte es que ha habido una persona que ha respondido a tu pregunta del puntito más a favor, que has hecho referente a una carta que has enseñado, ¿no? Sí, la carta de Wesson. US. Sí, pues es un nivel avanzado, ¿eh? Sí, sí, ha dicho, Judith nos ha dicho que sí, que para medir el CAC. Muy bien. Sí, sí. Esto es un difference of Gaussian, es un patrón que lo que hace es no inducir una borrosidad, no induce una borrosidad. Entonces es un estímulo libre de acomodación y permite medir la CAC, que es diferente que la ATA. De hecho, es inversamente proporcional. Entonces, que sepáis que esto sirve para medir el CAC. Muy bien, Judith, muy bien. Vale, Estel nos decía, ¿se puede usar Word en visión de lejos? ¿Sería lo mismo o hay diferencias significativas que con el test de Schober? No, es súper bueno. Obviamente se puede, para medir la parte sensorial de lejos, los puntos de Word, pero sí que el test de Schober te permite centrar mejor, ¿no? Te ves la cruz, ¿no? Y cuando está más centro geométrico del círculo, te permite controlar más estos temas. Y además, el test de Schober te permite ver mejor las forias verticales. Que los puntos de Word ves 4, 3, ¿no? Diplopia, y si está un poco más arriba, más abajo cuesta, pero si geométricamente la cruz está, dices, no hay forias ni verticales ni horizontales. Y además no hay supresión, pero si la cruz está un poco más arriba o más abajo, es más fácil de detectar sutilmente forias horizontales y verticales. Puntos de Word pues es más complicado. Muy bien. En teoría todos, perdona, No, perdona yo. No, que en teoría creo que todos los mandos o programas tienen el test de Schober. Creo que Vale. en alemán es Schubert. Bueno, no sé, seguro que yo no lo he pronunciado bien. Diego comenta, en el caso del caso que usa el ordenador, este caso que has explicado, este ejemplo que has puesto, más de 8 horas, ¿podemos conseguir esas 3 dioptrías base nasal con descentramiento? También lo has contestado. Sí, También, sí. si Sí, es sí. Es al final. se puede hacer fácilmente. Yo, de todas formas, también, bueno, lo que tú comentabas respecto a los cálculos, cuando es una potencia esférica es mucho más sencillo, cuando hay estigmatismo es más complejo. A nosotros siempre nos pueden pedir el prisma de prescripción en la lente. Como tú decías, evidentemente hay un cambio de precio. No es lo mismo una lente de stock de esta entrada que una lente de fabricación con un prisma, evidentemente. Sí. También cuando explicabas, ahora no recuerdo si era esto de Schober, no sé, decía, pero si la línea roja se mueve, ¿no puede ser señal que tiene la visión binocular inestable? Cuando explicabas que tapar y destapar para... Vale, de hecho, el de tapar y destapar lo he comentado con el test de Maddox, ¿vale? El de Thornton. Volvemos, vale, dos cosas. El test de Schober sí que es verdad, y de hecho es buena pregunta. Espero no alargarme mucho porque es un tema que me gusta. Cuando la cruz se mueve del test de Schober, efectivamente es un sistema binocular inestable. Por lo que se está diciendo es que esta estabilidad de fijación es inestable, pero puedes tener una inestabilidad de fijación con el test de Schober de lejos, pero que no tenga euforia. Es decir, que esté centrado porque se esté moviendo, que esto es normal. Recordemos que tenemos unos microsacádicos que son fisiológicos, no lo vemos clínicamente, pero existen. Es decir, el ojo siempre se está moviendo dentro de la fobia, siempre. Y a veces, según qué paciente, esto puede pasar con el test de Schober. Pero además os digo una cosa que también pasa con la carta de Wesson. Esta flecha que hay aquí en la carta de Wesson, hay un estudio que observó que niños y niñas con dificultades de lectura, de hecho estaban diagnosticados de dislexia, observaron que esta flecha se movía mucho más que los que no tenían dificultades lectoras. Justamente con este test, la carta de Wesson, está publicado en el estudio, yo, porque si lo preguntan, lo puedo pasar. El tema es que entonces la inestabilidad binocular es un factor, ¿no?, que influye en las dificultades lectoras, y lo observaron justamente con la flecha. Entonces, el test de Schober, que se mueve la flecha, y la flecha de la carta de Wesson están relacionadas con esta inestabilidad de fijación
pero pueden tener inestabilidad de fijación, pero que se mantenga, obviamente, en ortoforia, por ejemplo. Muy bien. Desde Eurovisi dicen, a ver si en Torrington, visión de cerca, interpreto, lo que ha dicho de tapar y destapar, creo que es un ojo para que el valor sea más certero, que otro tapa-destapa, el de la varilla de Maddox o el otro. Creo que lo he leído fatal. No sé si tú has entendido la pregunta. Perfectamente, lo he entendido, sí. También es buena pregunta. Normalmente es el mismo ojo del Maddox, ¿vale? Porque entonces la línea roja desaparece y aparece. Pum, pum, ¿vale? Entonces tiene el Maddox y entonces tú pues vas con el ojo y entonces tapas y destapas. Que sepáis que este es un método, pero si no, hay otro. Podéis dejar el Maddox fijo y si tenéis la luz, lo que podéis hacer es cerrar y abrir intermitentemente. Hay estudios que ya lo hacen así. Y justamente, entonces, el paciente le aparece y le desaparece, le aparece y desaparece. Y es más preciso para evaluar en casos Maddox la foria, ¿vale? La otra cosa que os recomiendo es siempre tapar con el Maddox, ¿vale? Tapar y estar un rato destapado, ¿vale? Que miren, estar un rato para que vayan hacia la foria, porque si lo hacéis muy rápido no será muy exacto. Entonces tapad y esperad un rato y después destapad. Y después hacéis el cover and cover, que podéis usar el cover and cover o lo de la luz, abrir y cerrar. Probarlo, ya veréis que cambia, porque nos dicen, ahora se mueve, ahora está 0, ahora está 5. Esto justamente son los procesos de adaptación acomodativa de emergencia. Muy bien, mira, Laura le contestaba, entendía que el de la varilla, ha dicho Maddox, creo, y entonces Eva decía varilla de Maddox en principio siempre en ojo derecho y se tapa el que quieras, eso no afecta porque no ve nada hasta que le dejas con los dos ojos y te quedas con el primer valor antes de que se mueva. Esta es la explicación que le ha dado Eva a la pregunta. De hecho, recordad que cuando os pone aquí, compráis el test exoforia, endoforia a la derecha, es que os ponen aquí que el Maddox se tiene que poner en ojo derecho. ¿Se podría poner en el otro? En principio sí. Lo único que el valor cambiaría. Si tenemos la foria y os pone el Maddox en ojo derecho y medís aquí que la línea está en la izquierda del paciente, es exoforia, pero si lo ponéis en el ojo izquierdo sería al revés. Solo cambia esto, en principio. Vale, Vanessa te pedía, Marc, si puedes repetir, por favor, el último libro que has dicho. Perdona, ¿el último qué? El último libro, de los 3 libros que has recomendado al final. Sí. ¿Lo escribo? ¿Lo puedo escribir por el chat? Sí, claro, en el chat tú puedes escribirlo y así les quedan. Lo ven. Vale, es Clinical Management of Binocular. Mira, si pones esto en el Google y Bruce. Uy. El título es más largo, pero si ponéis... me he quedado muy lejos del chat. Bueno, sí. Hay alguna falta, pero ya me entendéis. Te la perdonan completamente. Paula dice, cuando tienes una ciclodesviación... ¿Qué? Claro, este es de los temas. Sí, estos de los temas que requiere otra hora o dos. La sesión de una hora o dos, ¿no? Sí, las ciclotorsiones o cicloverticales, la evaluación ya cambia. Tenéis técnicas como la doble varilla de Maddox, es decir, poner una varilla de Maddox en la gafa de prueba roja, aquí blanca, ponéis un prisma vertical y debería haber 2 líneas. Si hay alguna que está torcida, se pone un prisma, se gira hasta que las 2 estén bien. Entonces tenéis el ciclo. La base que tengáis en la gafa de prueba es la que pedís en el programa. Esto es la forma de medir las cicloverticales, con la técnica de doble varilla de Maddox. ¿Vale? Y hay cálculos que ya sí que se complican más de, si queréis, bueno, es que yo ya no lo recomiendo, de centrado con cicloverticales es muy lío. Entonces, pedir al fabricante con las coordenadas polares que tenéis en Prats, lo pedís a 150, 143, 141 y ya está, ¿vale?
se miden de esta forma y se prescriben también de esta forma. Recuerda siempre el periodo de adaptación, pues que se vayan, pues no sé, a la sala de espera y sobre todo que hagan tareas de leer, etcétera, con el prisma puesto. Y la semana pasada justamente tuvo un caso que era vertical, pero tenía algo de ciclo vertical. Y no olvidar que hay forias horizontales que una vez que vienen con forias verticales o incluso pequeños ciclos, que cuando se compensa el componente horizontal se puede que elimine la parte vertical o ciclo. Y en terapia visual suele pasar también. No sé si tenéis experiencia en este o os ha ocurrido, pero en terapia visual a veces hay, sobre todo las exos muy elevadas, vienen con componentes verticales, pero a veces la causa primaria es la parte más horizontal. Muy bien, aquí Ana te pregunta si haces cursos de terapia visual fuera del máster. Yo no sé si te voy a dejar algún contacto tuyo, por si acaso, no lo sé. Fuera del máster, no. Vale. Está, bueno, me he saltado un montón, que te dan las gracias, que te dicen que muy bueno, que un resumen muy bueno. O sea, evidentemente, a mí me ha parecido súper interesante. Yo no practico nada ya de clínica, pero me ha parecido que es, pues, como han dicho, un resumen muy bueno, unas bases muy... Hay una pregunta de Alba que sí que me gustaría responder, que es muy interesante. Sí, sí, Si sí. no os importa, perdona si te haya cortado. No, para nada. Tú, adelante, adelante. Alba pregunta, somos muchas personas y a mí me gustaría hacer un debate, porque esto es un debate y es muy interesante, porque puede que digas una cosa y digas otra y sean las dos correctas. Pregunta, bueno, de hecho ya lo leéis, ¿recomiendas prismas de base nasal en pacientes operados de cataratas que tienen exos después de la operación? Es buena pregunta. Al final, los post-cirugía de cataratas también depende del tipo de lente intraocular, ¿no? que le hayan puesto, multifocal, el tipo de geometría de lente intraocular. Pero más que prismas, recomendaría más terapia visual, ¿vale? Porque hay cambios a raíz de la dominancia, emergencias, enfoque, etcétera. Más que prismas, yo recomendaría más terapia visual antes de prescribir prismas. Hay una cosa que con esto quiero terminar, no sé si os suena, el tema de se comen los prismas los pacientes, que le pones 10 de prisma, te viene al cabo de un mes y te pide más, ¿no? Creo que podía pasar con estos casos de cataratas, pero bueno, el tema es cómo hay una forma de evitar esto. Hay una forma de evitar de prescribir ya en el primer momento el prisma y anticiparte a que seguramente con mucha probabilidad no te vuelva a comer el prisma y a pedir más. Me sabe mal porque yo os voy a decir que en este libro está puesto, repito, no tengo ningún conflicto de interés, yo simplemente os digo, es medir la avergencia tónica. La avergencia tónica, que se mide de una forma específica, se tiene que sumar este valor prismático al prisma de cobertés o de que hayas medido la medida objetiva y normalmente ya no se comen los prismas. Si medís la avergencia tónica anterior a la prescripción prismática. Pasa que yo os voy a decir rápidamente cómo se mide, que es ponéis la foria de lejos, 2 estenopeicos y medir la foria. Y la foria normal de lejos menos la foria con estenopeicos, binocular, es la avergencia única. Normalmente es de 2 dioptrías prismáticas. Esto lo sumas, lo que sea, al valor de prisma y es lo típico que no se comen los prismas, porque tienes en cuenta esta parte tónica. Genial, genial. Mira, hay una pregunta para mí. Me preguntan si o sea, en general, cuando se pide, entiendo que esto es en progresivo, si nos piden un prisma de prescripción, nosotros automáticamente eliminamos el de aligeramiento, siempre, para que haya suma de prismas. Claro. No sé si quieres contestar alguna pregunta más, si tienes tiempo, porque... Sí, yo sí, pero más por vosotras. Y la pregunta de Sonia creo que también es interesante. Pregunta Sonia, ¿qué opinas de Botox que los están haciendo muchos oftalmólogos? Creo que va ligado con lo que he comentado antes. Si ya con prisma hay variación de demanda, un paciente que lleva 5 prismas,
es lo que os comento, puede variar al cabo de un tiempo, te pide menos. ¿Por qué? Porque no es matemáticas exactas, porque depende de muchos procesos de adaptación que tenga el paciente, iluminación, acomodación, reservas, tonicidad, AK, CAC. Entonces, yo creo que Botox, que creo que es la pregunta para eliminar diplopia, habría que ver este seguimiento. Yo lo recomendaría. Si es para diplopia la pregunta. Eso. La gente de más de 60 años con baja amplitud acomodativa, que tienen baja, también es bastante exo. Pues sí. Esto va ligado a los procesos normales, fisiológicos. Ya sabéis que el PPC al punto próximo de convergencia es más elevado. Los valores de normalidad de hasta 10 centímetros en presbicianos así, ¿no? Por eso también el índice de progresivo tenlo en cuenta en casos si medís un punto próximo de convergencia. O valorar, no en ciencia de convergencia, valorar el tema de progresivos. Porque, claro, tienen que hacer una convergencia específica. Estos temas optométricos es base. Entonces, los que son bastante exo de cerca puede ser fisiológico, pero te va de la acomodación, porque la relación ACA también varía por la edad y la relación CAC también, que aquí lo importante de hecho es la convergencia acomodativa por valor de convergencia, la CAC, no la ACA. Pero claro, prismas en este caso, pues depende de la referencia que tenga, etcétera, depende de la magnitud sobre todo. Y sí, Sonia, para diplopia creo que ya lo he comentado.